De las tinieblas a la luz, atreverse a orar por la liberación. Segunda parte, capítulo 2. La Eucaristía para la sanación y la liberación del árbol genealógico. Introducción. Existe una comunión en Jesucristo entre los santos declarados santos por la Iglesia, todos aquellos que han muerto y que necesitan de purificación, y los bautizados que viven aquí abajo. Los difuntos no son ex vivos, están más vivos que nosotros. Si su muerte es ausencia para nosotros, es un nuevo nacimiento para ellos. Sin embargo, ciertos, entre los que han terminado su vida terrestre, necesitan ser purificados para poder entrar en la intimidad de Dios. Están en un estado transitorio, el purgatorio. Nuestras oraciones por ellos pueden contribuir a esta purificación y acelerar, de alguna manera, su marcha hacia el amor puro. La Eucaristía, comunión del Cristo resucitado, recuerda en ella a los vivos y los muertos. Es la mayor oración de intercesión, de sanación y de liberación, y asociándola con nuestros sacrificios, nuestros ayunos, por ejemplo, podemos realizar en nuestra vida concretamente el vaso de agua que ellos no han dado, el tiempo de oración que les falta, el amor no suficientemente vivido y completar lo que están intentando conseguir del otro lado. Pero la gracia redentora de Cristo es en total que, contribuyendo a liberar a nuestros difuntos, la Eucaristía también nos sana, a nosotros los vivos, de todos los males resultantes de los lazos genealógicos. En efecto, en el intercambio de amor del cual Cristo es el mediador, podemos experimentar sufragio y perdón, reconciliación y paz, liberación de las cadenas y dependencias, sanación de recuerdos negativos y de herencias, cicatrización de heridas, resolución de conflictos familiares que continúan atormentando y destruyendo de generación en generación. El doctor Kenneth McCall, un médico psiquiatra británico de religión anglicana, ha sido uno de los primeros en constatar que los pacientes por los que se reza de forma precisa y sincera a lo largo de una celebración del sacramento de la Eucaristía reciben grandes sanaciones de enfermedades tanto físicas como espirituales, estas pudiendo ser la consecuencia de traumas familiares antiguos, como el suicidio, abortos espontáneos, asesinatos, maldiciones, ocultismo, etc. La sanación continúa mientras se entrega a Dios por Jesucristo en una oración de intención específica. Las personas fallecidas, no lloradas o no reconocidas. Se trata de declarar firmemente que quieren ofrecer una Eucaristía por cualquiera que tenga necesidad de ser socorrido y liberado, y de orar para romper la herencia demoníaca de la línea familiar, confesando los pecados relativos al ocultismo y la idolatría. Es pues posible liberar a alguien, liberarse uno mismo de las influencias de un antepasado que ha desobedecido a Dios y que hoy nos afecta en nuestra salud y nuestra vida, y eso gracias a las oraciones, a la celebración de una Eucaristía donde se pide perdón por los pecados del antepasado o antepasados, metiéndoles en la misericordia del Señor, presentando sobre el altar el árbol genealógico de los pacientes afectados por problemas, ofreciendo cada generación al Señor. Los frutos de sanación y de liberación se manifiestan para todos los miembros de la familia. Los fundamentos de la Sagrada Escritura. El árbol genealógico es un concepto que indica muy bien la unidad y continuidad no solamente de una familia según la sangre en una misma línea,
pero también del género humano, a imagen de una planta viva que continúa desarrollándose según la fuerte lógica del gen, capaz de evolución, de crecimiento, y hasta el infinito. La importancia de este árbol genealógico se revela en la vida y la misión de Jesús. San Mateo lo expone desde el principio de su Evangelio, para demostrar el enraizamiento histórico del Verbo hecho carne, haciéndole cargar sobre sus espaldas los antepasados a partir de Adán. El signo del árbol, puesto desde el principio de la creación por la desobediencia seguido de la perversión y maldición, está plantado en el centro de la historia de la humanidad, a la hora de la misericordia suprema sobre la cruz. En cuanto fue elevado de la tierra que atrajo a todos los hombres hacia él, y así que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y en la Jerusalén celestial la cruz se convierta en el árbol de la vida, cuyas hojas son un remedio eficaz para todas las naciones y para todas las generaciones. Así ya no habrá maldición alguna. Entrando en la genealogía humana, Cristo transformado por su sacrificio expiatorio, el árbol de la cruz en árbol de regeneración. Ha roto la solidaridad negativa que pesaba sobre la humanidad desde el pecado de Adán hasta mi pecado personal y que perjudica a todo el árbol genealógico humano. La historia de David arrepentido, pero cuya descendencia ha estado pesadamente marcada, lo prueba bien. Pero Jesús, el siervo de Yahvé, el siervo sufriente, ha tomado sobre sí la iniquidad y el castigo de todos, y nos ha ofrecido la sanación. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Su vida ofrecida en rescate ha permitido romper definitivamente las cadenas que nos hubieran atado y forzado al infierno sin fin y sin esperanza. Cristo en el Espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, anunciando así a los muertos el Evangelio de la paz. Así en la cruz, en el Gólgota, se produjo la restauración del jardín del Edén. El árbol de la muerte del que habla en Génesis fue desarraigado y reemplazado por el árbol de la vida, la cruz. Y la Iglesia nace de esta cruz, unión mística del nuevo Adán, Cristo con la nueva Eva, la esposa sin mancha ni arruga, la Virgen María, Madre de los creyentes, Madre de la Iglesia, de pie a los pies de la cruz, y que ahí justamente se convierte en madre del discípulo amado, testigo de los que han visto a Cristo elevado y que han creído en él, el traspasado, el resucitado. O la misa recapitula la pasión de Cristo y reactualiza de forma no sangrante el sacrificio expiatorio de la cruz. Es pues el lugar por excelencia en la celebración de Cristo resucitado, de la vida restaurada, de la humanidad comprada, reconciliada, de los difuntos purificados. Es por lo que la Eucaristía de sanación del árbol genealógico se llama también Eucaristía de reconciliación o de resurrección. Liberación y Eucaristía del árbol genealógico. Cuando pedimos a Dios Padre que nos libere del maligno, le suplicamos a la vez por los vivos y los muertos para que, en nombre de Jesucristo, por su sangre presente en el cáliz, Jesucristo purifique la línea de los vivos y los muertos de todo obstáculo, a una vida normal, y, echando los espíritus malignos, rompe las maldiciones secretas hereditarias.
Al escoger beber de la copa del Señor, rompemos los antiguos pactos con el maligno y entramos en una nueva alianza con Dios. Ejemplo: una sola misa. Kenneth McCall cita el caso de una joven adolescente que sufría de agorafobia, de dolor de estómago, y estaba perturbada por la visión de su abuelo fallecido que iba y venía por la casa, guiñándole el ojo. Ella tenía la costumbre de sentarse como en trance, participando en la escritura automática bajo la influencia de un poder oculto. Una sola misa dicha en la casa fue suficiente para ahuyentar al siempre engorroso antepasado, y la joven nunca más lo volvió a ver y nunca más grabó conversaciones. Pienso que, si los ancestros regresan, es para llamar la atención de los vivos para que los liberen. Alguna vez el espíritu maligno intenta atormentarnos con enfermedades somáticas o mentales, que nos dejan en el plan emotivo centrado sobre nuestro ego, para que no entendamos que los muertos reclaman nuestra ayuda. Las áreas afectadas por la Eucaristía de los ancestros. El área de la muerte. Una angustia continua en una mujer adulta puede estar ligada a abortos espontáneos sucesivos que había sufrido su madre antes de que ella naciera. Los ancestros de muerte violenta o accidental. Los suicidios que se producen en ciertas familias de generación en generación como una epidemia. Todo lo tocante a nuestra relación con Dios. Por ejemplo, una familia puede estar marcada por un pacto que un bisabuelo en una orden esotérica, una logia masónica, en la brujería, el satanismo, y que había disgustado y destruido a la familia. También puede estar profundamente herida por las secuelas de prácticas ocultas o esotéricas hechas por tíos o tías, magia, culto, vudú, adivinación, utilización de perfume o de filtros amorosos para atraer afecto. Pueden impedir, por ejemplo, que los descendientes puedan casarse. Se puede imaginar las graves consecuencias en muchas familias, de sociedades o de naciones que se han dedicado a la idolatría durante siglos. Todo lo relacionado con conductas malignas, droga, alcoholismo, prostitución, desviaciones sexuales, robo, asesinato, malicia, enfermedades hereditarias, maldición parental, familiar, esterilidad en las mujeres después de varios abortos, y también la idolatría del dinero, los perjuicios raciales o nacionales, como consecuencia de los fracasos repetidos, alienaciones, taras. Otro ejemplo, el extraño desprecio. Después de su matrimonio francés, una mujer convertida a Jesucristo constata que se manifiesta en ella un deseo extraño e irracional de despreciar y de atacar verbalmente a su marido, contrariamente a su propia voluntad. Su madre era una mujer dominante que una vez estuvo 3 años sin hablar con su esposo. Mientras escuchábamos a Francés, 2 personas que oraban por ella, cada una recibió, separadamente, imágenes representando una piedra negra, un cáliz utilizado para rituales y las palabras culto al diablo. Su abuela había practicado la adivinación y predecía el futuro a la gente. En la oración, el Señor reveló que entre los ancestros de Francés, ciertos se habían liberado de los rituales de brujería y del culto al diablo. Ella tuvo muchas dificultades para repudiar esos actos, pero ella lo logró a pesar de todo, proclamando: «Jesús, ayúdame». Cuando le dimos la comunión, algo en ella intentó atacarme, pero la liberación tuvo lugar y los espíritus fueron echados. El deseo irracional de atacar a su marido ahora lo había dejado. Sin embargo, las bases y la práctica de la sanación del árbol genealógico experimentados por el Dr. McCall y el padre Robert de Grandis
siguen siendo un tema controvertido. En efecto, cuando consideramos cómo los difuntos pueden tener una influencia sobre nosotros, ¿es que solamente por su intercesión o haciéndoles sentir que necesitan oraciones de sufragio? ¿Cómo causan problemas en sus descendientes o provocan problemas en las casas? Estos autores relatan muchos casos propios de sus carismas personales que no pueden reproducirse si el Espíritu Santo no los da a otras personas. Por ejemplo, la visualización de almas del difunto en la condición en que se encuentran y luego después el efecto de las oraciones. Nos choca la excesiva rapidez de las sanaciones y las liberaciones después de una celebración eucarística o una oración prolongada. No olvidemos, pues, que las causas de los problemas son numerosas. Hay causas no culpables, cuando se es víctima de un maleficio, por ejemplo, y de causas culpables, si se han frecuentado a magos, sectas, sesiones de espiritismo, adorado ídolos o divinidades. Un ejemplo. Encerrado desde hace años. El doctor Bacall cuenta que encontró un día en su cobertizo célula a una persona que había estado encerrado durante años y las actividades eran tan violentas que nadie quería entrar. Conseguí establecer el paralelismo entre su comportamiento y el de un antepasado de otra generación. Conduje a otro miembro de la familia, no al paciente, a la misa y ahí pedimos perdón a Dios por sus antepasados y lo que habían hecho. A la hora misma en que tuvimos la misa o incluso a la hora en que decidimos tenerla, el paciente desde lejos estaba en otra ciudad, en una célula cerrada, estaba curado. ¿Por qué la sanación y la liberación de los ancestros por la Eucaristía? En el momento de la institución de la Eucaristía en el Evangelio de San Mateo, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: «Tomad y comed, esto es mi cuerpo». Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias: «Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados». La multitud que redime la sangre del Cordero inmolado incluye todas las generaciones pasadas que han sido rechazadas, descuidadas, notablemente las almas perdidas por abortos espontáneos, los niños nacidos muertos, los suicidados o las almas olvidadas, desaparecidas sin rastro, sobre todo en las masacres y en las guerras. En la Eucaristía el Señor mismo está presente y puede actuar con poder en nuestras vidas, la de nuestras familias, de nuestros allegados, para la sanación del árbol genealógico, si le entregamos a Él todo lo que pesó sobre nuestra vida, lo de nuestras familias, de nuestras generaciones, y lo depositamos verdaderamente a sus pies pidiéndole que venga a regenerarnos. Solo Él puede sanarnos de las heridas provocadas por nuestros antepasados y liberarnos de las ataduras debidas a ellos. La misa de los ancestros puede sanar o liberar a alguien en el acto o poco a poco, si hay que purificar capas profundas de recuerdos o socorrer a un alma errante. También podemos repetir la ofrenda en cada Eucaristía en que participemos. Entre nuestros antepasados, muchos, si no la mayoría, no se han confiado a Dios o jamás han tenido la suerte de conocerle. En el intervalo entre la muerte y la resurrección general, escribe San Agustín, las almas habitan en moradas misteriosas según cada uno ha merecido el descanso o la pena. Es falso enseñar a la gente que renacemos varias veces y que lo hacemos en distintos cuerpos. Ha dicho la Virgen María en una aparición de Medjugorje el 24 de julio de 1982. Solo se nace una vez. El cuerpo enterrado se descompone después de la muerte.
Quien quiera que haya hecho mucho mal durante su vida puede ir directo al cielo si se confiesa, lamenta lo que ha hecho y comulga al final de su vida, confirmando Hebreos 9:27. Y como los hombres solo mueren una vez, después de lo cual hay un juicio. Si no se preocupó por su conversión, su supervivencia depende de la misericordia de Dios y de la intercesión del cuerpo místico de Cristo, en particular de la oración de los vivos. Nos corresponde, pues, y es nuestra responsabilidad, de hacerles reconocer a Jesucristo en la Eucaristía para que entren en su luz y cesen de perseguir o influir negativamente en sus descendientes. Por eso son importantes las oraciones reparadoras para absolver los pecados de las almas difuntas. Como sacrificio, la Eucaristía se ofrece también en reparación de los pecados de los vivos y de los difuntos, y para obtener los beneficios espirituales y temporales de Dios. Ciertamente el valor salvífico de la Eucaristía es el mismo en la misa tradicional por los difuntos que en una Eucaristía de sanación del árbol genealógico. Pero aquí, durante la celebración, las intenciones específicas de intercesión son centradas ya sea sobre los ancestros muertos en circunstancias dramáticas ligadas por pecados graves o maldiciones que afectan a sus descendientes, ya sea sobre los niños no nacidos y las secuelas de su muerte. Además, el árbol genealógico de estos se establecen y depositan sobre el altar, confiesan los pecados de sus padres, se arrepienten por ellos, los perdonan o les piden perdón. Sus frutos excepcionales, a veces espectaculares, de liberación y de sanación, constatados, hacen de esta celebración un motivo de fe viva y de glorificación del poder del sacramento de la Eucaristía. Un ejemplo, en presencia de los ángeles. Invitamos al Dr. Kenneth McCall a mi casa durante 2 semanas. Es un hombre santo que tiene un amor especial a la Eucaristía. Durante su estancia organizamos un encuentro ecuménico cuyo tema era el árbol genealógico y orar por todos aquellos muertos en Canadá durante las 2 guerras mundiales, la guerra de Corea, las guerras entre aborígenes, los europeos y nuestros antepasados francófonos, también por nuestros antepasados fallecidos, ahogados o desaparecidos misteriosamente y que nunca se les hizo duelo. El domingo todos los católicos presentes fueron a la parroquia de Santa María de Ottawa. El sacerdote había aceptado decir una misa por las almas del purgatorio, las almas errantes y por la sanación del árbol genealógico. Cada uno debía preparar lo mejor que pudiera su árbol genealógico en una hoja, poniendo los nombres de sus ancestros, mencionando también los bebés nacidos muertos, no nacidos o abortados, después de haberles dado un nombre. Todos esos árboles genealógicos se pusieron en un cartón que llevaron a la misa. Se había convenido que nosotros los vivos deberíamos participar en la misa en nombre de los antepasados. El Padre pidió al Señor que enviara a sus ángeles en cualquier sitio que se encontraran las almas errantes y que los reuniera a todos en esta iglesia, para que ellas estuvieran presentes en esta Eucaristía, imagen del banquete eterno con Jesucristo nuestro Señor. Así, al principio de la misa, en el momento del rito penitencial, pedimos perdón por nuestros propios pecados y los pecados de nuestros ancestros. Escuchamos la homilía en su nombre, comulgamos en su nombre. Mi esposa y yo habíamos sido elegidos para hacer las lecturas. Estábamos cerca del altar. Justo antes de la comunión, cuando el sacerdote tomó la hostia y dijo: «Dichosos somos los invitados a la mesa del Señor, sobre todo aquellos por quienes oramos hoy», justo después de esas palabras,
Se abrieron mis ojos y vi en el santuario delante de mesa de comunión y también alrededor del altar un gentío reunido con los ángeles detrás de ellos. Desde que el sacerdote dijo que sean llevados al banquete eterno, esa gente se volvió toda blanca, luminosa, y subieron juntos de golpe como un cohete. Vi sus caras llenas de agradecimiento a nosotros. Eso duró unas fracciones de segundo. Estaba tan emocionado que estaba llorando. Este ejemplo es de Henry Lemay, líder de la Renovación de Canadá. Pasos preliminares a la Eucaristía de los antepasados. Discernir a las personas afectadas por la Eucaristía. Las oraciones serán dichas y la Eucaristía ofrecida por los miembros difuntos de la familia, los ascendientes que han tenido un destino trágico o doloroso, o aquellos cuyos actos, los comportamientos, han provocado enfermedades, ataduras, perturbaciones, opresiones en miembros vivos de la familia, aquellos que han muerto adultos y también los niños, los bebés nacidos muertos o no nacidos que se designa después de haberles dado un nombre. Cuando un bebé no tiene nombre, a veces el Señor sugiere uno o bien es la familia la que lo elige, para que la oración sea más precisa y personal. Los miembros vivos de la familia, víctimas de maldiciones de pecados y de comportamientos de ciertos antepasados. Es deseable que los vivos por los que van a celebrar la Eucaristía y que necesitan oraciones estén presentes con nosotros para ser guiados como continuar a orar a lo largo de las Eucaristías posteriores o en fin para permitir perdonar y pedir perdón a Dios y a los antepasados, para aceptar el amor de Jesucristo en su nombre y en el de sus ancestros. Sin embargo, las gracias de la Eucaristía tocan a todos los miembros de la familia, presentes o no a la misa de sanación, que ellos hayan consentido o no, o que ni siquiera estén al corriente de lo que se está haciendo en su nombre, por razones del estado mental, de alejamiento geográfico o de indiferencia en relación a la Eucaristía. También se puede invitar a otros miembros de la familia bien dispuestos, teniendo el espíritu abierto, y a amigos deseosos de orar con nosotros. A falta de la participación de otros miembros de la familia a esta misa, un solo miembro afectado puede pedirla en nombre de todos. Escucha espiritual y proceso de perdón. Antes de hacer la lista de los miembros vivos por los que se va a interceder, primero es necesario un tiempo de preparación, es decir, una escucha espiritual para determinar las causas de los males que les afectan o afectan a la familia. Después conducirles a un proceso de confesión, de perdón y de reconciliación. Es deseable que los que son susceptibles de confesarse sacramentalmente lo hagan. Si no, después de la escucha espiritual, se les puede conducir ante el Santísimo Sacramento para pedir perdón. Sí, debemos en primer lugar pedir perdón a Dios y confesar nuestros propios pecados, a la vez que confesamos los de nuestros ancestros. Presentaron y confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Las personas enfermas o perturbadas pueden renunciar a las ofensas que sus antepasados hayan podido cometer notablemente, las relativas a las ciencias ocultas, y confesarán sus faltas y las de sus padres, para romper, por ejemplo, la herencia demoníaca en la línea familiar. Pueden repetir todos juntos en voz alta la lista de ofensas, después de lo cual se puede abjurar diciendo, por ejemplo: ahora, en el nombre de Jesús, rompo toda herencia psíquica y todo dominio demoníaco sobre mi ascendiente familiar, consecuencia de la transgresión de cualquiera de mis ancestros, y renuncio a todas las obras de Satán como a las prácticas ocultas de mis ancestros, y me uno a Jesucristo mi Señor y Salvador.
ahora y por siempre. La importancia del perdón. El acto eucarístico implica un triple perdón. A través de Jesucristo no solo concedemos el perdón a los muertos, sino que les pedimos que hagan lo mismo con nosotros. Y nosotros pedimos a Dios que les perdone. Los muertos deben recibir la absolución de sus pecados antes de que vengan en su ayuda por la Eucaristía. Si os sentís incapaces de perdonar por un padre muerto y de amarlo, pedid esta gracia a Jesús que os ha perdonado plenamente vuestros propios pecados. Expresar en voz alta ese perdón, aunque no te guste. El perdón es una decisión y no un sentimiento. Si rechazas ese proceso, será mejor renunciar a la Eucaristía, celebración de Cristo crucificado, que ha matado en su persona el odio. Los resultados deseados dependen de tu franqueza y de tu buena voluntad. Odia el pecado, pero ama al pecador, dijo San Agustín. Evaluar bien el mal, que te lastima para decidir con toda responsabilidad a favor de un perdón incondicional, especialmente desde la culpa, ya difunto, no puede responder aparentemente a vuestra generosidad y enmendarse. En fin, pidamos a Dios que les perdone. Tenemos interés de perdonar porque nos perdona en relación con nuestro propio perdón, y necesitamos el perdón de Dios. En efecto, ¿no hemos deseado por lo menos una vez la desaparición de un niño rechazado, uno de nuestros antepasados, negando secretamente el perdón a un pariente fallecido por el mal que pudo hacer a alguien cercano a nosotros o a nosotros mismos? Criticó o maldijo a algún antepasado y los culpó de nuestros problemas y desgracias diciendo: ¿por qué habré nacido en esta familia o de estos padres? Pidamos a nuestros difuntos que nos perdonen todo lo que se ha dicho o hecho de malo contra ellos. Crítica, juicio, acusación nombrando a los difuntos sin hablarles directamente, sin pedirles que intervengan en nuestros asuntos familiares, porque todas las peticiones de los hombres deben pasar por Cristo y hechas en nombre de Cristo, para que Dios las escuche. No tenemos que dirigirles directamente a ellos nuestras oraciones. Se nos pide que recemos por ellos. Debemos obrar desinteresadamente y recomendarles al Señor para que Él se cuide de ellos. Nos aferramos a ellos o querer que vuelvan también es egoísta y cruel. Esperan ser liberados, no estar encadenados a la gente y a las cosas terrestres. Cuidado con la nigromancia. Intentar utilizar los espíritus de los muertos para conocer el futuro o cualquier otra cosa fuera de la oración al Dios de bondad es una acción peligrosa. Es la nigromancia una forma de magia en la que se quiere utilizar para su provecho y fuera de las relaciones de amor poderes desconocidos. Arriesgamos evidentemente el abusar confiadamente dando crédito a algo oscuro, oculto. Es una forma de ocultismo que se practica en los cultos de los ancestros cuando los consultan por adivinación o invocación ritual, inmolando animales para apaciguarlos. Esos sacrificios de animales hechos sobre el cuerpo o el ataúd del difunto con aspersión de sangre puede ligarles a espíritus impuros. Este acto de idolatría puede bloquear su ascensión espiritual y disponerles negativamente ante su ascensión espiritual y disponerles negativamente ante sus descendientes o parientes culpables o cómplices. Ejemplo: un sacrificio idólatra. Un día, después de una campaña de evangelización, para liberar a una mujer entrada en trance que agitaba los brazos y las piernas mientras rezábamos por ella, el Señor me hizo discernir que estaba bajo la influencia de una opresión satánica. Esto le ocurrió cuando, antes del entierro,
sentada sobre el ataúd de su abuelo difunto, fue tocada por la sangre de un gallo inmolado para apaciguar el espíritu del muerto. Desde entonces, por la autoridad de Cristo crucificado, cuyo único sacrificio nos salva, ella pudo ser liberada. Si ciertos antepasados desaparecidos se implicaron, por ejemplo, en la transmisión de generación en generación de influencias nefastas, de maldiciones o de temperamento colérico, debemos orar para que reciban nuestro perdón por la intercesión de Jesucristo. Está en nuestro poder el recurrir al Señor para permitirle aceptar su perdón tanto para las malas inclinaciones que han transmitido que por cualquier otro mal conocido solo por Él. Dios nos ha reconciliado con Él por Cristo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación. Así, por la gracia redentora de Cristo, nosotros los vivos nos podemos liberar desde aquí abajo, sobre la tierra, pidiendo perdón a Dios por las faltas del pasado. Nosotros les permitimos liberarse también en el cielo, porque siempre estamos ligados por el mal que han hecho. Es una ayuda solidaria que esperan de nosotros y no de rituales que pudieran bloquear su marcha hacia la luz. La oración de intención específica. Aquellos actos de perdón, de arrepentimiento y de reconciliación serán concretizados en una oración de intención específica que será dicha en el curso de la Eucaristía en el momento de la celebración penitencial. Por ejemplo, la oración 21b que veremos más adelante. Por esta oración se puede presentar al Señor nombrando a ciertas personas significativas a fin de romper los lazos de generación en generación. Esta etapa esencial permite presentar las relaciones generacionales entre los miembros vivos o difuntos de la familia. Es posible hasta la tercera o cuarta generación. Este límite es la de los efectos de maldiciones ancestrales fijadas por la palabra de Dios en Éxodo 23:5, a propósito de la desobediencia ante los siguientes mandamientos. No tendrás entre dioses delante de mí. Tú no harás ninguna imagen esculpida. No te prosternarás delante de esos dioses y no les servirás, porque yo Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la falta de los padres sobre los hijos, los nietos y los bisnietos, por aquellos que me odian. Establecer el árbol genealógico y ofrecerlo al Señor. Sobre este árbol genealógico del enfermo o de la persona que pide la misa, se ponen los nombres conocidos de los difuntos y de los vivos de su línea, bisabuelos paternos y maternos, de sus dos abuelos paternos y maternos, después su padre y su madre, sus tíos y tías, si están afectados, luego sus hermanos y hermanas consanguíneos, en fin, sus descendientes, hijos e hijas. Entre los vivos se subrayan los nombres de personas enfermas o ligadas de la misma familia que necesitan la oración de sanación o de liberación. Si se sospecha que la causa del trastorno de la enfermedad, de la maldición, se sitúa, por ejemplo, en la tercera generación, la de los abuelos, se limita a ese nivel, descuidando la generación de los bisabuelos y de los antepasados, es decir, los tatarabuelos. Después, cogiendo una página separada los nombres de los difuntos que han tenido problemas como suicidios, asesinatos, muertes violentas, guerra, incendios, etc., injustamente maltratados, discapacitados, nacidos después de varios abortos espontáneos, rechazo por infamia y deliberadamente olvidados por secretos de familia, aquellos que desaparecieron misteriosamente o que estaban gravemente comprometidos en la idolatría, el ocultismo, el espiritismo y poderes sostenidos. Indicar todo lo que se sabe de esas personas, eventos significativos, matrimonios o nuevos matrimonios desgraciados,
No olvidar los niños nacidos, muertos o no nacidos de todo tipo. Después de haber marcado sobre el árbol genealógico los vivos y sus descendientes directos, se inscriben también sobre una hoja separada el nombre de las personas enfermas o liadas, tocadas por enfermedades o dramas que se vuelven a repetir en la familia o el colectivo que pesa sobre ellos y sus hijos. El árbol genealógico, la lista de casos especiales relativos a los ancestros difuntos que han desobedecido a Dios, causan problemas a sus descendientes, eventualmente los de los hijos no nacidos, así que la lista de personas enfermas por las que se va a orar serán depositadas sobre el altar a lo largo de la Eucaristía, en el ofertorio, a la vez que el pan y el vino que son ofrecidos a Dios y consagrados. Se ora para que Jesús, que bendice el pan y el vino e insufla su vida, tome un lugar en el seno de esas familias que le son igualmente consagradas, difuntos y vivos, para los cuales se elevan nuestras plegarias. En la comunión pueden pronunciar el nombre de la persona difunta, porque actúo en su nombre y pido al Señor que la reciba cerca de él. Lo que es importante en esta Eucaristía de liberación es presentar con toda nuestra atención al difunto al Señor y permitirle que sane a los vivos. No se olviden, asisten a la misa por los ancestros y los difuntos y piden perdón a Dios y perdonan por ellos, comulgan el cuerpo de Cristo por ellos. A veces es necesario recurrir a la Eucaristía varias veces antes de que se manifieste su acción curativa, su poder de liberación por los adultos, aunque una sola celebración suele ser suficiente para redimir a un bebé perdido. La bendición final por los vivos. La oración de liberación al final de la Eucaristía de sanación del árbol genealógico concentra nuestra atención no ya sobre las necesidades de los muertos, sino sobre la de los vivos. Se pueden elegir personas para imponer en silencio las manos sobre los enfermos. El sacerdote puede hacer una unción con óleo haciendo la señal de la cruz sobre la frente de los enfermos o imponer el crucifijo a la asistencia o sobre los enfermos y hacer una oración de liberación en la autoridad del nombre de Jesús. Entonces se puede asistir a sanaciones espontáneas, porque al imponer las manos a una persona enferma, servimos de canal por el cual se puede derramar el amor de Jesucristo.